Paz de Cristo, mis hermanos. Hoy es un miércoles de milagros. No sé por qué milagro has pedido al Señor en este día, pero yo sé que el Señor te lo contestará en este miércoles. Aleluya. Vamos a hacer una oración y vamos a presentarnos ante la presencia del Señor. Cierra tus ojos donde estés y dile: Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra, Padre. Te exaltamos hoy en este miércoles de milagros, Padre. Sé que tú nos has contestado, que has inclinado tu oído y has escuchado nuestras súplicas, nuestras oraciones, Padre. Oh, grande eres tu misericordia sobre nosotros, Señor Jesús. Te damos la honra y la gloria, te exaltamos, Señor. Oh, estas alabanzas, esta adoración que llegan hasta lo alto, Señor, de tu trono, Padre. Recíbelas de corazón, Padre. Te damos gracias, Padre, por un día más de vida, Padre, que tú nos has permitido abrir los ojos, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos ha faltado nada, Padre, en este día. La gloria y la honra es para ti, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Abra tu Biblia en Jueces 6, del 12 y el 13 en adelante. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados? Cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado el poder a los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Aleluya. Y dice en el versículo 16: y el Señor le respondió: podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Entonces Gedeón dijo: si me he ganado tu favor, da una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Y en el 18 dice: por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Y el Señor le aseguró: aquí estaré esperando tu regreso. Aleluya. No sé por qué necesidades estés pasando en este momento. No sé cuál es tu milagro. Yo sé que a lo mejor le clamas al Señor en este día, y todos los días te paras en las mañanas y en las tardes y en las noches antes de acostarte, le clamas al Señor: Señor, contesta mi milagro. Padre, Él ve tus lágrimas. Y a lo mejor dices: si no, ¿por qué no me contestas, Señor? No oyes mis súplicas. No oyes mi oración. El Señor nomás te dice que busques de Él, que Él estará contigo donde vayas, que Él no te dejará, que peleará por ti, que tu milagro está ahí. Hermano, déjame decirte, tu milagro hoy te lo contestará el Señor en este miércoles de milagros, porque Él está contigo. Ha visto tus lágrimas que derramas día y noche. Ha visto cómo lloras, le pides y le suplicas por ese milagro. Gedeón le pedía y le decía que le contestara. Y dice: si me has ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Y sí, le dio esa prueba. Ganó la lucha contra los madianitas. Hoy déjame decirte que antes de acostarte, el Señor te va a dar una prueba de que tu milagro fue hecho. Aleluya. Recibe, la hermana, esta palabra. Vamos a orar por ese milagro que tú estás buscando. Señor Jesucristo, te pido por esa persona, por mi hermano, por mi hermana que nos están viendo, por nuestras visitas que nos están viendo en este miércoles. Escucha su súplica, Padre. Tú tienes su respuesta. Oh, mi Señor Jesucristo. Oh, y su clamor. Ese clamor de corazón que te ha dado de día y de noche. Yo sé que tiene su respuesta. Que la vas a sanar.
que lo vas a levantar donde esté su cama, o que tú lo vas a ayudar y tú lo vas a prosperar. No sé por lo que le estás pasando, hermano, pero el Señor ya tiene tu recompensa. Oh Padre, donde estén, oh, que sientan tu calor de tu Espíritu Santo, que sientan ese abrazo que ellos necesitan, esa palabra de aliento, Padre. No, donde estés, Señor, declaramos sanidad, declaramos prosperidad, Padre. Oh, te pido por cada uno de los hermanos que estén enfermos, visitas, Padre. Y yo declaro sanidad en tu nombre, Padre, sobre ellos, Padre. Que tú los vas a levantar y van a ser de testimonio para tu gloria y honra, Padre. También por mis hermanos, Señor, que se están padeciendo por una necesidad financiera, Padre. Declaramos bendición y puertas abiertas, Señor Jesús. Derrama esa bendición sobre ellos, Padre. Te lo pido, Señor. Y antes de finalizar esta oración, Padre, te pido por nuestra bella Tijuana, por esta ciudad que estamos pasando por problemas grandes de inseguridad y violencia. Oh Padre, cúbrela con tu sangre preciosa. Bendice esta ciudad, Padre. Cúbrenos, Padre, en nuestro caminar, en nuestra entrada, Señor, de nuestra casa, en nuestro trabajo, Padre. Gracias, Señor, porque hemos visto tu favor en nosotros, Señor Jesucristo. Oh, mi Señor, gracias. Gracias también te pido por nuestro pastor, Señor, que hemos visto la mano poderosa tuya en ellos, Padre. Te lo declaramos, Señor, que tú vas a restaurar todo de pies a cabeza, Padre. Te lo pido en tu nombre y va a ser de testimonio para esta congregación, Padre. Como esta congregación se va a extender de este a oeste, del norte a sur, Padre. Porque tú tienes un propósito en este 2021, Señor Jesús, sobre esta congregación. Damos la gloria y la honra, Padre. Oh, amén, hermano. A continuación, hermanos, vamos a pasar con el ministerio de alabanza. Y de ahí pasamos a lo que es el alimento espiritual con nuestro ministro Renato Vega Montoya. Mi deseo es que Dios los bendiga, hermanos. Amén. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó.
Tu gracia me salvó.
nombre del Señor. Estamos una vez más este miércoles, hermanos, iniciando este miércoles del año 2021 en el nombre del Señor. Estamos deseando que este año sea de bendición para nuestras vidas, hermanos, que podamos recibir de Dios siempre su bendición y podamos bien administrar todo lo que recibamos de Él en este año. Pero en este momento, hermanos, hemos dispuesto nuestro corazón y nuestro espíritu a bien administrar nuestro tiempo y con diligencia recibir la palabra del Señor. Con ello, hermano, lo voy a invitar en el nombre de Jesucristo que abra la palabra de Dios en el libro de Lucas, el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 1. Voy a dar un pequeño momento para que, ¿verdad?, usted que está en su casa pueda abrir su Biblia, si se puede poner de pie en el nombre de Jesucristo en reverencia a la palabra de Dios. Va a ser el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 1. Regularmente la porción bíblica que leemos es de la Reina Valera 1960. Y dice de la siguiente manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Con esto, hermanos, le voy a invitar a que, como es habitual, oremos en el nombre del Señor para presentar nuestras vidas, nuestra alma en el nombre del Señor y podamos recibir la palabra con toda cabalidad en esta hora en el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos la honra, la gloria y el poder solo a ti, Señor Jesús, porque a ti te pertenecen, Padre, y en esta hora estamos determinando, Señor Jesús, que nuestro corazón reciba de ti una porción nueva, Señor, reciba de ti, Padre, en esta hora, Señor Jesucristo, un milagro, Señor, porque estamos en este miércoles de milagros, Señor, deseando que haya, Señor Jesucristo, un mover de tu Espíritu hacia nosotros. Estamos deseando de ti lo mejor, Señor, que es la palabra, Padre. Te pedimos, abra nuestros oídos espirituales, Señor, parte nuestro corazón y ayúdanos a recibir hasta lo profundo, Padre, la sabiduría que proviene del cielo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice a cada una de las redes, bendice, Padre, en el nombre de Jesucristo, a cada uno de los miembros de nuestra congregación y asimismo a nuestros amigos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, aleluya. Y de esta manera, hermano, en el nombre del Señor, le comento el tema de esta predicación, el nombre que el Señor me ha inspirado para darle a este tema, hermano, es la guianza del Espíritu, aleluya. Iniciamos con esta porción, capítulo 4, versículo 1 del libro de San Lucas, y nos damos cuenta que inicia diciendo que Jesús, lleno del Espíritu Santo, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esta porción es muy interesante, hermano, en el nombre del Señor. Yo creo que tiene algo muy importante que enseñarnos el Señor, pero en especial quiero que tomemos esta palabra para nosotros en este día, en este miércoles, hermanos, ya que el Señor Jesucristo debe de guiarnos en todo momento en nuestra vida, y este año 2021 no debe de ser la excepción. Estamos a buen tiempo de determinar en nuestra conciencia, en nuestra voluntad, en lo que deseamos hacer, en todo proyecto y objetivo que anhelemos este año, determinar que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos guíe hacia lo que Él quiera en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra entonces, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Había sido Jesús en su carne, ¿verdad? Había sido bautizado, describe la palabra. Había sido bautizado en el río Jordán. Conocemos el acontecimiento que sucede donde se aparece, ¿verdad? Jesús en el río y está allá a lo lejos Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿verdad?, lo ve a lo lejos y dice: aquí viene aquel el cual va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermano, que en su momento este varón, Juan el Bautista, se resiste y dice: yo no te puedo bautizar, yo no soy digno siquiera de desatar el calzado que llevas en tus pies. Yo no soy digno de quitarte las sandalias, ¿verdad?, de tus pies. Y tú me pides que venga y sea yo el que te bautice. Pero el Señor nos da una gran enseñanza a través de esa porción, y es
Deja que la palabra se cumpla. Deja que las escrituras se cumplan en el nombre del Señor. Este año podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, pero necesitamos saber que hay una base antes que nada. Y esa base es la palabra de Dios, hermano. Y estoy invitándole, ¿verdad?, a que nos inspiremos en el Señor y que recibamos de Dios su Espíritu, pero no sin alejarnos de la palabra, sino todo lo contrario, manteniéndonos firmes en las Escrituras. Dice la palabra de Dios entonces que volvía Jesús del Jordán de haber sido bautizado, y Juan no quería bautizarle, pero Jesús quería que se cumpliera la palabra, hermanos. No, acabado esta enseñanza que nos da el Señor, dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y esta es una porción que en ocasiones nos causa cierta intriga, nos causa cierta curiosidad. ¿Cómo es posible que el Espíritu guía a Jesús al desierto? ¿Cuál habrá sido la metodología, la forma en el nombre del Señor que habrá utilizado el Espíritu para guiar a Jesús hacia el desierto? Eso es lo que te quiero invitar a meditar en esta hora en el nombre del Señor, ya que el Espíritu Santo tiene que guiarnos en todo momento, y no fue la excepción con Jesús mismo en la carne. Con Jesús mismo en la carne había sido el Señor quien nos enseñó a través de esta vivencia que debemos siempre de dejarnos mover por el Espíritu. El contexto que nosotros vemos en el libro de San Lucas capítulo 4 es que Jesús fue lleno del Espíritu, fue devuelto del Jordán, guiado en el Espíritu hacia el desierto. Y dice además que después de esto, cuando llega Jesús al desierto, es tentado. Y es que, hermano, a veces pensamos que lo que nosotros vamos a recibir de parte de Dios como su guianza, en su voluntad, en las decisiones que tomamos y que Dios nos lleva, a veces decimos, si Dios me trajo a este lugar, no voy a tener ningún problema. Cuando no es así, hermanos, descubrimos en la palabra de Dios que va a haber problemas, que va a haber conflictos. Jesús mismo se enfrenta a la tentación directa del diablo, el Señor lo reprenda. En este momento quiero invitarte a reflexionar acerca de esto, ya que la primer tentación que vive Jesús en la carne cuando llega al desierto es que el enemigo, el diablo, el Señor lo reprenda, le dice, convierte las piedras en pan. Dice la palabra que después de haber padecido 40 días en el desierto, el calor intempestuoso, los problemas, los conflictos, las tormentas, el frío de la noche, el problema de estar entre los animales, los alacranes, todo peligro que se pudo haber enfrentado el Señor, Él lo aguantó durante 40 días, pero al llegar el día 40, hermano, dice que no había comido y le dio hambre. Jesús en la carne tuvo hambre, hermanos, porque aunque es 100% Dios, también era 100% hombre. Y en esta primera tentación que experimenta el Señor Jesús, ¿verdad? El enemigo le decía, convierte las piedras en pan. Y cuando le determina a él esta palabra, convierte las piedras en pan, la respuesta que le presenta el Señor Jesús al enemigo es, no solo de pan vivirá el hombre. Y si esta porción es tan cierta en nuestra vida, hermano, ¿qué es de aquello de lo que nos podemos alimentar y que no es el alimento físico? La Escritura, hermano, la palabra de Dios. Iniciamos entonces diciendo que esta es la primera tentación con la que se enfrenta, y la segunda es, fue llevado a un monte alto y le ofreció el enemigo, el Señor reprenda al diablo, gloria y potestad. Habiéndolo el enemigo llevado a Jesús a un monte muy alto, dice la Escritura, le dice, yo te ofrezco gloria y potestad porque yo la he recibido y yo la puedo dar a quien yo quiera. Y es que el enemigo, hermano, es el dueño de este mundo, él es el príncipe de este mundo, dice la Escritura. Y no podemos negar lo que la enseñanza de la palabra nos enseña, y esto es que el enemigo es el príncipe de este mundo. Pero nosotros tenemos de nuestro lado al Rey y Dios del universo, el cual es Jesucristo y es el cual adoramos por siempre. El enemigo le presenta esta oferta y le dice, yo te doy toda la gloria, yo te doy la potestad del mundo,
porque yo la he recibido y a quien yo quiera se la doy. Pero Jesús le dice, en el espíritu, yo necesito serle fiel a Dios. Aleluya. Necesitamos serle fiel a Dios, hermanos. Andar en el espíritu nos ayudará en todo momento a ser fiel a Dios. Aunque Jesús padecía de su carne el hambre en el nombre del Señor, Él no fue infiel, hermano. En la carne nos enseña que inclusive en nuestro momento de debilidad, en nuestro momento de quebranto, ahí está Él, el Espíritu con nosotros, hermano. En el nombre del Señor. La tercera tentación, quizás, ¿verdad?, la más sonada, es este momento en el que fue llevado por el enemigo, el Señor lo reprenda, a Jerusalén. Y en Jerusalén lo lleva a la parte más alta del templo. Y en esa parte más alta del templo le tienta el enemigo al Señor y le dice, lánzate del pináculo más alto, lánzate de esta parte, la más alta del templo. Al cabo que la palabra señala que los ángeles de Dios van a venir por ti a tu socorro. Pero el Señor Jesús, ¿verdad?, siendo fiel a lo que la Escritura bien nos enseña, dice, cuando conoces a Dios, no puedes negarle. ¿Y cuáles son las palabras fieles del Señor en ese momento? A tu Dios solo adorarás y a nadie más. Necesitamos, hermanos, serle fiel a nuestro Dios, a Jesucristo. Cuando conoces a Dios y sabes lo que eres en Cristo, no desafías el poder de Dios. Jesús en la carne no utilizó su poder divino para enfrentarse a la misma debilidad a la cual se enfrenta toda la humanidad. Se enfrentó con el poder de su humanidad, de su voluntad en el nombre del Señor, a toda tentación y a todo desafío, a todo reto que se presenta en su vida. Ahora nosotros tenemos la consigna, hermanos, de depender del Espíritu Santo de Dios hacia todo bien, hacia toda buena voluntad de Dios en el nombre de Jesucristo. Hermanos, le quiero comentar esto. Hay una interpretación de la guianza de Dios. Nosotros podemos interpretar cómo es que Dios nos guía o no nos guía. Y no podemos caer en el conflicto, en el problema de decir, Dios me dijo que hiciera esto, Dios me dijo que hiciera aquello. Es que yo escuché la voz de Dios que me señaló, haz esto y así. La palabra de Dios nos enseña que la voz de Dios es cuestión de decisión. No podemos dejar todo solamente a que sea Dios el que resuelva el problema que nosotros nos tenemos que enfrentar. Debemos de tomar decisiones. Jesús tomó decisiones. Jesús tomó la decisión de declarar, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús tomó la decisión de declarar, yo solamente serviré a un solo Dios, y tú no eres ese Dios, Satanás. El Señor te reprenda. Jesús tuvo la decisión de tomar en el nombre de Jesucristo la voluntad del Señor y cumplirla a cabalidad. Eso no es la voz de Dios, sería la pregunta a la cual nos enfrentamos cuando vamos a tomar decisiones. Cuando vamos a decir, Señor, guíame. ¿Es o no es la voz de Dios la que vamos a actuar, la que vamos a accionar al momento de enfrentarnos a cierto conflicto? Es que yo siento que debo de hacer tal decisión. Y digamos, por un ejemplo, está Abraham. Abraham, en el nombre del Señor, se enfrenta a la situación donde el Señor le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham, sabiendo cuál era la voluntad de Dios, se enfrenta en contra de ella con humildad, con sencillez, y le dice al Señor, Señor, pero es que está Lot, está mi familiar, necesito, ¿verdad?, que confrontar tu voluntad. No fueron las palabras textuales de Abraham, pero Abraham en su corazón confrontó la voluntad de Dios con humildad y con sencillez, diciéndole, Señor, pero si tan solo hubiera un justo, hasta llegar al momento de llegar a un justo,
le decía el Señor, no destruiré Sodoma y Gomorra si hubiera tan solo un justo. Pero hermanos, no sea yo tan solo un justo. Fueron la misericordia y la gracia de Dios las que permitieron que Lot fuera salvo de ese lugar en el nombre de Jesucristo. ¿Es o no es lo que Dios quiere que haga aquello en lo que nos vamos a partir, hermano? Toda decisión que vayamos a tomar, tenemos que pensar y decidir, ¿es o no es lo que Dios quiere que haga? Hay una diferencia muy grande entre hacer la voluntad de Dios y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. La voluntad de Dios, dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en esta porción, ¿verdad?, descubrimos este fragmento donde dice, aprovechando bien el tiempo. Necesitamos aprovechar muy bien el tiempo para presentarnos ante Dios en lectura, en oración y decirle, Señor, ¿qué necesitas que haga? ¿Qué es lo que ocupas, Padre, que yo determine hacer? ¿Qué es lo que quieres que accione en donde sea que yo me encuentre? Y no solamente es en la iglesia, es en el trabajo, es con la familia, es en el momento en el que tú sales de tu casa. ¿Hacia dónde quieres tú, Señor, que yo me dirija? Esas deben de ser las palabras de nosotros como hijos de Dios. ¿Hacia dónde quieres que yo vaya? Déjame, Señor, moverme conforme a la guianza que hay en tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. No podemos ser guiados por el Espíritu si el Espíritu no nos inspira a hacer la lectura, a involucrarnos en lectura, a involucrarnos en oración, a involucrarnos con su Espíritu. Ser guiados por el Espíritu no es algo que nace de un momento a otro, es la consecuencia de haber practicado los hábitos espirituales, hermano. Y por eso es lo que le determino yo en esta hora, hermano, hacia dónde va a ser guiado en este año. ¿Por qué va a ser guiado en este año? ¿Qué es lo que lo va a mover en este año? Es la palabra de Dios, es la oración, es el ayuno, es el Señor mismo, el cual nos dice, sigue por ahí. Y tú tomas la decisión de decir, sí, Señor, voy por ahí en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Jesús fue tentado en el nombre del Señor. Jesús fue tentado por la necesidad de su carne, pero fue resucitado por el poder del Espíritu que habitaba dentro de él, hermano. Hay características de la buena voluntad de Dios. Y es que, déjeme decirle que si usted está indeciso entre qué decisión tomar, será o no será lo que tenga que hacer, será que debo de conseguir un trabajo nuevo donde me paguen más, será que debo de conseguirme un lugar de renta donde pague menos renta, sabe, póngala a prueba en estas tres características, bajo estas tres grandes virtudes de la voluntad de Dios. Y es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si lo que usted va a hacer es algo bueno, cumple el requisito, pero faltan otros dos. Si lo que va a hacer usted es agradable, es algo que no le va a ocasionar desagrado, va a ser algo que no le va a ocasionar un problema. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si lo que usted va a hacer le va a ocasionar perfección, va a provocar que usted se sienta pleno y satisfecho y perfecto con la decisión que usted va a tomar, entonces esa es la voluntad de Dios. Pero si lo que usted va a tomar le causa confusión, le causa duda, le causa incertidumbre, no le ocasiona un gusto el accionar lo que va a hacer, entonces tome usted una alerta y piense bien antes de actuar si lo que va a hacer es correcto o no es correcto, en el nombre del Señor. Jesús fue tentado por la necesidad de su carne. Él tuvo que padecer lo más horrible, hermanos.
pero en eso horrible que fue el desprecio de la gente, que fue que un día antes en el nombre del Señor le había recibido la gente con fiesta, con bullicio, con palmeras, con danza en el nombre del Señor. Esa misma gente al día siguiente estaba declarando: crucifíquenle, crucifíquenle, hermano. Esa era la voluntad de Dios, que padeciera su Mesías, el Señor Jesús, que padeciera las necesidades de esta carne, de este cuerpo, la muerte misma, pero para con Él mismo iba a haber un gran poder que le iba a resucitar, y del cual, ¿verdad?, ahora nosotros somos testigos como sus hijos de este gran poder que operó en Cristo para resucitarlo. En el nombre del Señor, alabamos a nuestro Rey, a nuestro Dios, por la gran certidumbre que nos da de aquello a lo que aspiramos después de la muerte, hermanos. Una vida plena en el Señor, una eternidad con nuestro Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. ¿Verdad? Dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 4, versículo del 13 al 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esta es una porción de 2 Corintios 4 del 13 al 14. Dice: creemos en lo que hablamos, hermano. Nosotros creemos en lo que hablamos, con base en el hecho que transformó la historia, la resurrección de Jesucristo. Jesús padeció la cruz, pero fue resucitado por el poder que operó en Cristo Jesús, en su cuerpo, y el cual glorificó, aleluya, su espíritu. Hermano, estamos felices, estamos contentos por esta gran acción que el Señor demostró hace 2000 años en el nombre del Señor. Él resucitó, hermanos, y creemos en un Dios vivo, aleluya. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 15, para finalizar: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y sigo cayendo, hermano, en esta posición. Jesús resucitó. Él fue guiado por Dios a la muerte. ¿Hacia dónde nos está guiando el Señor en este año 2021? Nos está confrontando el Señor, está transformando algo en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es a lo que aspiramos en este año? ¿Cuál es, verdad, la labor que quiere el Señor que hagamos en su iglesia, hermano? Transformémonos, dejémonos renovar, aleluya, por todo aquello que Dios quiere que hagamos. Pero tomemos decisiones. No dejemos al que Dios me diga. No dejemos al estoy esperando que Dios me hable. Estoy esperando que venga alguien y me dé una palabra. Hermano, es tiempo de orar en nuestros hogares. Este es el tiempo de dejarnos guiar por la mano poderosa de Dios. Este es el tiempo de declarar en verdad, aleluya, que nuestro Dios es Rey soberano, y lo que Él tiene para nosotros, nosotros lo vamos a recibir con alegría. Aunque sea lo que sea que nos enfrentemos, estemos dispuestos a alabar a nuestro Rey. Si hemos nacido, hermanos, de nuevo, dejemos guiarnos por el Espíritu que nos resucitará al son de la final trompeta, aleluya. Así que con esto, en el nombre de Jesucristo, lo voy a invitar a que hagamos una oración y que le digamos al Señor: Señor, guíanos en este año. Señor, llévanos hacia ese lugar que tú anhelas, que tú deseas para nosotros, porque los caminos del Señor son mucho mejores y más abundantes de lo que nosotros creemos o pensamos. Así que oremos, hermano. Le invito a que deje que su vida sea ministrada por el poder de Dios,
cerremos nuestros ojos y abramos nuestros labios, hermanos, deseando que sea el poder de Dios el que opere en este momento y transforme nuestras vidas. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te honramos y te glorificamos, Señor, porque has sido bueno. Tuya es la gloria, la honra y el poder, Señor. Y a ti, solamente a ti, Jesús, te alabamos y te glorificamos, porque tú eres Dios, Señor Jesucristo. Bien, Señor, tú te has enfrentado, Padre, a toda situación y todo conflicto, y conoces, Padre, a lo que nos enfrentamos, Señor, como humanos. Tú, Señor Jesús, enfrentaste, Señor, la tentación y la venciste, Padre. Hoy te pedimos que sea tu Espíritu el que nos guíe de esa igual forma, Señor, en que tú pudiste enfrentar, Señor, en que tú pudiste resistir al diablo, Señor. Ayúdanos, Padre, danos la victoria, Señor. Bien dice tu palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo, que estamos en victoria, Señor, aleluya. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres digno, Señor. Danos palabra, Padre. Danos, Señor, oración. Bendice nuestras vidas para siempre estar prestos a recibir de ti una porción nueva de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a que en las mañanas podamos, Señor, siempre presentarnos con alegría, Padre, y cada noche podamos darte gracias por lo que hemos vivido, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, inspira nuestra vida, inspira nuestro corazón, Señor, y llénanos a cada momento de ese amor, Padre, ese amor eterno y perfecto, Padre, que necesitamos a cada instante, a cada momento, Señor. Bendice, Señor, con sabiduría y con inteligencia cada una de nuestras decisiones. Las ponemos delante de ti, Señor. Ponemos nuestras decisiones ante ti y te pedimos que nos ayudes, Señor, que respaldes toda decisión, que permita, Señor Jesucristo, que podamos ser de bendición a donde sea que vayamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Amén, amén, aleluya. Gloria a Cristo, hermano. Estamos alabando a nuestro Rey, a nuestro Dios, porque Él es bueno, hermano. Él es digno de recibir la alabanza. No nos cansemos de orar, no nos cansemos, hermanos, de hacer el bien, dice la palabra, porque el mal se vence con el bien, hermanos. Estemos siempre dispuestos a dar amor en el nombre de Jesucristo. Y sin más, nada más le voy a recordar cuáles son los anuncios de esta semana, que tenemos culto para este domingo, hermano, en el nombre de Jesucristo. Estén atentos a nuestro culto de celebración en el nombre del Señor. Asimismo, los siguientes miércoles, siempre, hermanos, miércoles de milagros. Estemos con nuestro espíritu dispuesto a recibir siempre una porción nueva en el nombre de Jesucristo. Sin más, a nuestros amigos les deseamos que el Señor esté con ustedes, que el Señor prospere sus vidas, y si hay necesidades, pónganla, hermano, en el nombre del Señor, en los videos, ¿verdad? Y se van a estar orando por estas necesidades en el nombre de Jesucristo. Ponga su necesidad al final de los videos. El Señor va a bendecir nuestras vidas. Sin más, Dios les bendiga, hermanos, y que pasen una excelente semana.